Una vez más, gracias a todos por estar ahí presente. Estamos hoy em, normalmente en la sección de escudriñando la escritura, pero como queremos aprovechar porque esta semana vamos a tener una reunión presencial, entonces vamos a terminar esta parte del libro de Hechos, el capítulo 20, ¿no? Despedida de Pablo ante los líderes de Éfeso. Y muy interesante primero ver que Pablo estaba llegando a la ciudad. El último capítulo, o sea, el último estudio que vimos fue Hechos 20, 1 al 16, viaje de Pablo a Macedonia y a Acaya. Acaya es la región de Grecia, ¿no? Eso fue lo que estuvimos viendo. También en ese momento hablamos sobre el primer día de la semana y el joven Eutico. Todo esto ocurrió en ese momento. Y finalmente, de acuerdo a la escritura, aquí vamos a ver para poder entender. Después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia, rumbo al norte, no Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, que es una de las cosas que Pablo hacía, que era compartir la palabra, hablar la palabra. Después de haber estado allí 3 meses, en Grecia, ¿no? En Acaya, de Corinto, después que otro lugar está por ahí, Berea, Tesalónica, siéndole puestas acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Probablemente él ahí de Acaya ya quería ir directamente hacia Antioquía de Siria, pero dijo, no, pues los judíos están muy jodidos aquí, mejor voy a regresar hacia Macedonia y voy a ir hasta llegar nuevamente a Troas. Y le acompañaron hasta Siria Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Entonces esas fueron las personas que andaban con Pablo, le seguían a Pablo y eran sus fieles colaboradores. Es una de las cosas que hablamos nosotros que es importante para una persona que comparte la palabra, que lleva el mensaje, no ser un llanero solitario, no ser el único que está por ahí solo andando y predicando y no, tiene que tener sus compañeros. Compañeros no significa servidores o sirvientes o súbditos. Una cosa es que uno sea el que expone la palabra, el que comparte la palabra, pero compañeros son los que te acompañan, con los que vos podés charlar, conversar, hablar, hacer un asado. Eso es. Hoy en día se entiende muy mal y los líderes piensan que los miembros son sus súbditos o que ellos son reyes y que ellos tienen que, bueno, claro, el respeto entre todos, ¿no? Pero son compañeros, entonces están en la lucha. Estos habiéndose adelantado nos esperaron en Troas
Troas. Y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, también hablamos mucho de que ellos estaban guardando en ese tiempo eh, la fiesta de los panes sin levadura. Navegamos a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Habíamos visto que acá dice completamos 7 días. Quiere decir que ellos estuvieron los 7 días de los panes sin levadura, 5 días viajando y 2 días terminaron allí en Troas, la ciudad de Troas. Acá está. Finalmente, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la mediodía. Esta palabra, el primer día de la semana, habíamos visto que en griego era la palabra miato shabbaton, que significa Shabbat, primer Shabbat especial. Es un Shabbat que se relaciona con los 7 Shabbat que tiene el conteo de la cuenta del Omer. Y este era el primer Shabbat. O sea, en otras partes le dicen también eh, cierre de Shabbat, cierre de Shabbat. Bueno, eh, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, dice, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Fíjense que según el testimonio según la escritura, según el relato del que está escribiendo, Títico se llamaba, ¿no? No, Eutico, perdón, Eutico murió. Le levantaron y no reaccionaba más, estaba muerto. Eso fue lo que ellos dijeron. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Bueno, según Pablo, estaba vivo. Según los que le alzaron, estaba muerto. Bueno, aquí algo pasó. Lo que sí que primero estaba muerto y ahora está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué pasó? ¿El joven murió o no murió? Bueno, según el relator, le alzaron muerto. Según Pablo, dice que no estaba muerto. Bueno, cada uno toma su conclusión. Y nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo. Ya, pero esto ya está hablando el que estaba acompañando a Pablo y Pablo les estaba esperando en otra parte. Dice que era en Asón, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitiline. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Finalmente llegamos a Mileto, lugar donde Pablo se va a reunir con los líderes de Éfeso. Porque Pablo se había propuesto pasar largo Éfeso. Él no va a llegar más a Éfeso. Para no detenerse en Asia, pues apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y de acuerdo con el relato, estamos por lo menos a 40 días y un poco menos tal vez de llegar de Pentecostés, o 50 días, porque ellos estuvieron guardando panes sin levadura, estuvieron reuniéndose el primer Shabbat de los Shabbatón, por lo tanto ellos están pendientes de Pentecostés. Pablo quiere llegar a Pentecostés en Jerusalén. Eh, Aquí está el mapa. ¿Dónde estaba Pablo? Primero, Pablo estaba acá, en Acaya, este es Acaya, Grecia. Subió hasta allá Macedonia, todas estas regiones Macedonia, donde está Tesalónica. Después vino por Filipos, llegó a Troas y finalmente se encontró con los hermanos. Él vino por tierra, dice, ¿no? Acá están estos puntitos por tierra y los otros vinieron navegando. Vino por tierra y pasaron en Asón. Por aquí está, tal vez no está marcada, ¿no? Ahí está la ciudad Quío, dice, ¿no? Quío, vamos a ver, Quío. Y después navegó, Patmos y finalmente llegó a Mileto.
Ahora Pablo está acá en Mileto. No fue a Éfeso. Fíjense que esta de Quío directamente a Mileto. Esta es la región de Asia. Porque desde ahí él ya va a ir directamente a territorio de Israel, Canaán. Bueno, estamos entonces Pablo en Mileto. Y aquí él convocó a los líderes. Ya, a partir de aquí entonces empezamos a mirar este capítulo. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, versículo 17, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y la primera cosa que vamos a ir analizando acá es los términos que el apóstol Pablo usa y también iglesia, ancianos de la iglesia. ¿A quién dice que envió llamar? Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de Éfeso. En Éfeso donde él estuvo mucho tiempo. Probablemente en Mileto no había tantos hermanos. Entonces los líderes, los encargados, eh, cuando habla de la iglesia no está hablando de, no vayan a pensar que está hablando de un local. Está hablando de todos los que han escuchado la palabra en la región de Éfeso. Y que pero no vinieron todos, ¿no? Vinieron exclusivamente los líderes, ¿no? Los que, con los que más trabajó. Vamos a 17. Anciano en el hebreo se dice saken, que significa barbas o persona mayor y con más experiencia. ¿A quién ponía Pablo como anciano? ¿Quién es un anciano? Eh, sí, es muchas veces una persona mayor, pero no abuelito, ¿no? O sea, puede ser también un abuelito, pero generalmente se le ponía como anciano a alguien que eh, experimentó mucho ya en la vida, que superó muchos obstáculos, pasó muchas cosas. Por eso, algo que nosotros tenemos que aprender, por más que hay personas que tal vez no son expertos en la escritura, no son expertos en la palabra, pero son personas mayores y experimentaron mucho en la vida, eh, nosotros tenemos que guardarle gran respeto a esas personas. Eso la Biblia ordena y manda. Y una cosa es el conocimiento que tengamos de las escrituras y otra cosa es la vida que habremos llevado, la vida que llevamos, la vida que vivimos. Hay muchos jóvenes que empiezan a aprender la palabra, empiezan a aprender la escritura y se encuentran, no sé, con algunos pastores, ¿no? Más mayores que ellos, ¿no? Pero que ellos, este no sabe nada de la escritura, este no, y les empieza a menospreciar, empieza a tener en poco, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, Pablo para elegir a una persona para que pueda ser un anciano, primero por su experiencia de vida, primero por la experiencia de vida ya te da una categoría de liderazgo y a esa experiencia de vida se le añade el tema de la palabra y las escrituras. Eso es muy importante que uno pueda entender. La experiencia de vida es es una base para que vos puedas liderar un grupo de personas. En cualquier lugar, si hay jovencitos, siempre la autoridad se le va a dar al que está mayor, ¿no? Tal vez los jovencitos dominan celular, tienen mucho conocimiento, pero la experiencia de vida, conocimiento de varias cosas, siempre tiene la persona mayor. Bueno, y también están los episcopos. Los episcopos son los servidores, los acompañantes, los que ayudan en cualquier situación. Nosotros eso necesitamos mucho, ¿no? En el camino del Todopoderoso. Siempre, eh, ¿qué es uno que te ayuda? No simplemente ayuda a él que, no sé, está carreando algo, sino el acompañarte, el estar ahí contigo, el participar en las reuniones, el vamos a una actividad y está pensando cómo, todo eso entra en un servidor. Entonces, tan importante es eh, que entre hermanos, ¿no? Tengamos eh, compañía. No sé, bueno, hay personas que se sienten mejor solos, ¿no? Bueno, yo le digo que el solo muchas veces no avanza. No avanza en la edificación de su vida personal porque siempre está pensando que lo que él cree, lo que él piensa es su realidad, su verdad. Así que es muy importante tener compañeros,
no súbditos, recuerden, ¿no? Compañeros. Bueno, entonces, cuando vinieron, versículo 18, a él les dijo, vosotros sabéis, esto, se reunieron todos ahí los ancianos, los líderes, ¿dónde? En Mileto. Probablemente estaban ya en el puerto, probablemente Pablo ahí los reunió y habló con ellos y de ahí ya iba a partir él. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Algo muy importante. Mire, vamos a ver cómo dice en, a ver, Reina, nueva traducción viviente, nueva traducción viviente. Cuando llegaron, Pablo declaró, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad. O sea, desde el día que pisé, dice la provincia de Acacia. Acá me gusta más Reino Valera. Vosotros sabéis cómo me he comportado. Esta es la palabra que querían ver. Qué raro que ahí quitaron, ¿no? Comportado entre vosotros. Comportado. Muy importante si vos vas a ser predicador, si uno va a ser servidor del Todopoderoso, tener el testimonio de los que te han acompañado y cómo te comportaste con ellos, cómo fuiste con ellos. No solamente les expusiste, en el caso de muchos que estamos acá por las redes sociales, con muchos yo no tengo la posibilidad de interactuar, de compartir, ¿no? Porque estamos lejos, ¿no? Pero acá también hay muchos hermanos están conectados, que en el cual interactuamos, que saben cómo es mi comportamiento, cómo soy en la casa, en las actividades, en las reuniones informales, todos saben. Eso es muy importante para un servidor, que como dice para vosotros, ustedes saben cómo yo me comporté, saben que no, o sea, no hay queja de que le estafamos a alguien, le engañamos a alguien, le robamos a alguien algo. No debe haber eso. Puede ser que haya acusaciones, ¿no? Si hay acusaciones, hay que siempre investigar la acusación si son ciertas o no. Entonces es muy importante para la vida de un predicador y eso es una de las cosas que yo valoro, ¿no? De nuestra vida y que cada persona también tiene que tener, ¿no? Ese buen testimonio de las personas. Dice, desde el primer día que entré en Asia, eso le está hablando a los líderes de Éfeso, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Esto todo nosotros habíamos visto, todo cómo él fue atacado, perseguido por predicar y llevar el mensaje de la restauración. Ahora, algo muy importante aquí que quiero que ustedes puedan mirar. ¿Puede decir alguien sirviendo al Señor con toda humildad? Veamos cómo dice en la nueva traducción viviente. He hecho el trabajo del Señor con humildad. Atiendan bien. Hice el trabajo del Señor con humildad. Puede ser que en nuestro concepto, la palabra decir que soy humilde es un poco de soberbia, ¿no? Pero acá probablemente, eso es mi pensamiento, el escritor está poniendo como personaje, como, ¿cómo se puede decir? No puedo, el escritor está poniendo como palabras de Pablo, ¿no? Yo hice, pero tal vez el escritor el que está queriendo decir, Pablo se comportaba con toda humildad, porque generalmente el que puede distinguir que vos sos humilde es el que te ve. Vos podés decir que sos humilde, pero el que te ve puede confirmarlo, ¿no? Entonces probablemente el que escribió, el relator Lucas, está poniendo como se puede decir en primera persona, ¿no? Como que Pablo está diciendo por él, yo trabajé con toda humildad, pero tal vez él le pone ese término. O puede ser que Pablo mismo diga. Y si Pablo dice, si Pablo está diciendo, el apóstol Pablo, es su palabra, si el que narró está narrando la palabra de Pablo, probablemente eh,
significaba esto? Que en el mundo hebreo, ¿qué era humildad? Para nosotros, por ejemplo, humilde muchas veces pensamos que es la persona, no sé, que se viste sencillamente, que vive humildemente, así no. Pero no, para el mundo hebreo, humilde era la persona que a pesar de tener una posición elevada, a pesar de tener un cargo importante, podía estar en el nivel de cualquiera. Podía compartir con la persona de más escasos recursos, podía comer en la habitación del que era pobre, el que era rico. O sea, el que no tenía problema de estar con ningún tipo de persona, de ningún nivel que sea. A ese tipo de persona se le consideraba humilde, pero con todo corazón, con todo corazón. Y vimos que el apóstol Pablo era de esa, él tenía, primeramente él era de una categoría importante y vemos que él compartía con todas las personas. Entonces acá está diciendo, he hecho el trabajo del Señor con humildad, o sea, que participé con todos, con judíos, con no judíos, con grupos que entendían mejor, que no entendían, como dice, me he hecho sin ley a los que están sin ley, me he hecho con ley a los que están con ley. Ese es ser humilde. Hay personas que, ay, no me gusta este tipo de gente, ay, no me gusta esa persona y ya se aleja. Entonces, bueno, se le da la opción, ¿no? Si no quiere estar con tales personas, bueno, ¿qué va a hacer? Pero si vos sos un predicador y querés llevar la palabra, entonces se necesita, ¿no? Un poco de sencillez. Eso no quiere decir que vos te vas a meter, no confundan humildad, ir a meterse, no sé, dónde están narcotraficantes, drogadictos, asesinos, bandidos. Eso no es humildad, eso ya es tonto. Yo no creo en ese tipo de humildad. Otra cosa es una casa de una familia humilde que te pide para ir a compartir o hacer reuniones en lugares sencillos, eh, que vos podés estar tanto en hoteles de 5 estrellas como en una casa humilde compartiendo la palabra con la misma, eh, ¿cómo se puede decir? Emoción o sentimiento que lo haría en un gran lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, muchas lágrimas he soportado pruebas acá dice, vamos a leer, acechanza de los judíos. ¿Por qué lágrimas? Porque en el camino del Eterno también se pasan dificultades. También uno llega a desesperarse, no vayan a pensar que uno no se desespera. Muchas veces tiene problemas con la familia, con los hijos, con hermanos, situaciones, hasta son demanda de todo. Entonces, eso no quiere decir que esté fracasando. Esos son parte de la vida de un predicador, de un creyente, de una persona que está llevando el mensaje. Y todas estas cosas, como dice el apóstol Pablo, las hemos experimentado. Hemos experimentado estas cosas. Y es importante que el que va a ser predicador conozca y aprenda eso. Y como, bueno, vamos a la nota 19. Algunos textos para ver sobre este tema, sobre la humildad. Salmos 37:11. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. ¿Y quiénes son los humildes? Ya estaba explicándole el concepto hebreo. Es la persona que a pesar de tener alta categoría puede estar con cualquier tipo de persona. Por ejemplo, Moisés era considerado el más humilde de la tierra. Mateo 5:5. Elohim bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Es como, creo que dice ahí, bienaventurados los pobres de espíritu. A eso se le llama humilde, que quiere decir, aunque son ricos en plata, son sencillos con la gente, en comportamiento. Ese se llama pobre en espíritu. Proverbio, y cuando acá habla de espíritu, no está hablando de Espíritu Santo ni nada, está hablando de entendimiento. Entendimiento. Proverbios 11:12. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Miren, la persona que sabe ser humilde ante otras personas es una persona que tiene sabiduría. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Repetido eso, repetido. Bueno, sigamos. 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Públicamente
y por las casas. O sea, esta idea de hacer estudios públicos como estamos haciendo era una forma que el apóstol Pablo utilizó para distribuir o diseminar su enseñanza. Y también por las casas, teniendo reunión en las casas. Hoy en día muchos nos dijeron, ustedes ya no tienen más ni iglesia, ustedes ya perdieron todo, fracasaron. Ya va a ser 2 años, ¿no? Que nosotros no tenemos una congregación fija, tenemos un terreno, necesitamos construir, vamos a construir, pero eso no quiere decir que la iglesia terminó. Nosotros tenemos reuniones en lugares públicos como el hotel, tenemos la congregación en J. Augusto Saldívar, tenemos las reuniones en las casas. Ayer estuvimos en la casa del hermano Alberto, hermano Rubén, hermana Laura. Tenemos la reunión en la casa del hermano Isidoro, hermano Liboria, en la casa del hermano Lorenzo. Tenemos la reunión en la casa del hermano Víctor, de sus hijas, Dayalice, Mailén, Monse, todos ellos. Y entonces, lo que estamos haciendo está en la Biblia. No solamente las reuniones se hacen en un edificio que se llama iglesia, ¿no? No, las reuniones se hacen públicamente en un lugar. Pablo dice que mucho tiempo estuvo en el Coliseo de, ¿cómo se llama? Tirano, ¿no? Ahí estuvo haciendo estudios bíblicos y llevando el mensaje. Y por las casas. Y por cierto, este sábado no se olviden, tenemos la reunión presencial. Vengan, participen. Es una oportunidad. No pueden decir la próxima porque para la próxima va a ser un mes. Así que esta es la oportunidad que todos tenemos que reunirnos. Y el tema va a ser preguntas y respuestas. Bueno, continuemos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Elohim y de la fe en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. ¿Qué es lo que Pablo ha hecho públicamente y en las casas? Número 1, testificando a judíos y a gentiles. Gentiles se le dice a los que perdieron su identidad como judíos y se asimilaron a la cultura helenística o griega. A ellos se les llamaba gentiles. ¿Y qué les predicaba a judíos y a gentiles? Teshuvah. ¿Por qué a gentiles le va a predicar Teshuvah? Porque en la antigüedad ellos eran también parte del plan de Dios, pero por alguna razón perdieron esa identidad y ahora ellos a través de este mensaje están regresando. Y los judíos también tienen que entender que los gentiles, como ellos le llaman, son parte también de la promesa que el Todopoderoso dio y por eso este mensaje va para ellos también. ¿Y qué es lo que le habla? Teshuvah. Teshuvah, ¿qué significa? Regresar. Regresar al Padre, regresar a las promesas. Para con Elohim y de la fe en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. De la fidelidad al Eterno hacia su enviado, su ungido, Yeshua HaMashiach. Veamos la nota 21. Una traducción viviente. He tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos, por igual. La necesidad de arrepentirse, o sea, teshuvah, del pecado, de volver a Elohim y de tener fe, emuná, en nuestro Señor Yeshua. ¿Qué significa tener fe en Yeshua? Tener fe en Yeshua es ser fiel al Salvador, Rey ungido, al que el Todopoderoso puso como Mesías, el que le ungió como Mesías. A ese nosotros le somos fiel y le tenemos fe. Por eso dice acá. Entonces, ¿qué Pablo estaba predicando? Regresar a Dios y tenerle fidelidad al que ha puesto como Mesías. ¿Fidelidad en qué? En la enseñanza que nos ha dejado, que nos ha dado. ¿Y qué es lo que Pablo enseñaba? Miren lo que dice acá, para que puedan darse cuenta que esto estaba profetizado. Y los haré, Ezequiel 37:22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos y con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré. La palabra salvar, la palabra Shua, viene de Salvador, el nombre que lleva nuestro maestro Yeshua. De todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo,
y yo seré a ellos por Dios. Mi siervo David, es una forma profética de hablar de David, será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán, ¿cómo dice que van a andar? En mis preceptos, mis estatutos, y guardarán y los pondrán por obra. Esta es una promesa que sale en Ezequiel, y es lo mismo que el apóstol Pablo está aquí compartiendo, porque ¿qué dice? Judíos y gentiles. Judá e Israel se separaron, pero hay una promesa que van a volver a hacerse uno a través de un rey, un solo pastor, dice. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, creo que en San Juan 10, que eh, yo soy el buen pastor, las ovejas que oyen mi voz me siguen, yo las conozco? Y después dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también debo ir, van a venir y los dos van a ser un solo rebaño. Entonces, todo esto estaba en la profecía. ¿Y de por qué estamos hablando de esto? Porque dice que esto es lo que Pablo estaba predicando. Fíjense, Pablo estaba predicando, dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento de Yeshua para con Elohim y de la fe en nuestro Señor Yeshua HaMashiach. 22. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿Y qué significa esto de ligado o atrapado? Es como si estuviera diciendo, ahora he aquí yo ligado, o sea, atrapado en espíritu. Yo ligado, yo en espíritu. Qué palabra más rara, ¿no? Sería ligado, es como atrapado, atrapado en espíritu. El espíritu te atrapa. Fíjense cuando uno lee así, a ver, ligado yo en espíritu. Quiere decir que el espíritu me atrapó. Voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. ¿El espíritu te puede atrapar? ¿O de qué está hablando? Vamos a ver la nota. Les voy a mostrar lo que dice en la nota. Atiendan bien. Hechos 20:22. Nueva traducción viviente. Ahora estoy, o en la nueva traducción viviente dice, obligado por el espíritu. Pero yo entré en la versión griega que está en, ¿cómo se dice? En Biblia transliterada, que está en internet, ustedes pueden ver ahí. Y ahí sale, ahí donde dice, obligado por el espíritu, sale en vez de él, o sea que donde está la palabra él, sale la palabra ego, ego. ¿Ven? Ahí donde dice obligado por él, sale la palabra ego, pero él es diferente que ego, porque ego es mi, yo, sé, yo, no él. Entonces, obligado por mi espíritu tendría que ser, no por el espíritu, según la versión de nuestra traducción viviente. Obligado por mi espíritu. ¿Y qué es espíritu? Espíritu es la palabra neuma. Si ustedes ven ahí, neuma. A ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Entonces, neuma, neuma aparte significa aire, aparte significa viento, también tiene otro significado que están acá. Fíjense, neuma, compromiso, entendimiento, entendimiento. Ah, está mal escrito. Entendimiento y propósito, objetivo. O sea, neuma, claro, neuma es un viento, ¿no? En un viento puede haber palabras. Por ejemplo, yo digo, me comprometo a hacer tal cosa. Eso que está saliendo de mi boca es un neuma, porque yo dije, tal vez si pensaba nomás, no sería tanto neuma, pero yo lo dije, entonces algo que se salió. Y entendimiento es algo que comprendí, estudiando la palabra, escuchando el mensaje, viviendo la experiencia, entendí. Y también me di por propósito. Y también me di por objetivo. ¿Qué? ¿Cuál? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? De que Pablo, tengo que ir a Jerusalén. Tengo el entendimiento, el compromiso, el objetivo, el propósito de ir a Jerusalén. Todo esto, Pablo entiende que es
el poder de su espíritu hablándole y diciéndole, tenés que irte, tenés que irte. Pero no, pastor, acá es el Espíritu Santo, que Pablo no le habla al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nomás le habla y le dice, Pablo, tienes que ir a Jerusalén. Está bien, cada persona entiende cómo cree, pero yo le estoy mostrando con datos. Datos mata relatos. Hechos 19:21, un caso similar ya estaba antes, en el capítulo anterior que habíamos visto. Tiempo después, Pablo se vio obligado por el Espíritu, dice, Neumatra, a pasar por Macedonia y Acaya antes de ir a Jerusalén. Y después de eso dijo, tengo que ir a Roma. Esto está ni bien en el capítulo que estábamos viendo. Fue obligado por el Espíritu. ¿Y por qué el Espíritu lo obligó? Acá en la Reina Valera dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Fíjense que en Reina Valera, cuando dice, por ejemplo, acá en una traducción viviente dice, tiempo después Pablo se vio obligado por el Espíritu. En Reina Valera dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el Espíritu. Ahora, acá se propuso en el Espíritu, quiere decir que él decidió de acuerdo al entendimiento, que era neuma, esa palabra espíritu es neuma, entendimiento, propósito, objetivo, metas, todo eso, de acuerdo, él se propuso de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su objetivo, de acuerdo a su razonamiento, su entendimiento, ir a Jerusalén. Eso estaba diciendo acá en el capítulo 19, para que podamos entender lo que estamos viendo. Bueno, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea, el Espíritu Santo le está hablando, no, ahora, ¿qué es Espíritu Santo? Espíritu Santo es la revelación del Todopoderoso, muchas veces manifestada por algunas personas. ¿De qué forma? Forma de expresión, forma de vivencia, forma de testimonio, forma de, también puede ser de profecía. Todas esas formas se manifiesta en la influencia o el poder del Eterno hacia las personas, y a esa acción se le llama Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Entonces, salvo que el Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisión y tribulación. La gente entonces empezaba a decirle, Pablo, ya anoche tuve un sueño o tuve una reflexión, tuve muchísimas ideas le pueden dar, pero fíjense que Pablo ninguna aceptaba, porque él ya se había fijado un propósito, su espíritu de él se fijó un propósito, ir a Jerusalén. Entonces él entendía que ese propósito que él sintió en su corazón, él entendía que eso era la voluntad de Dios. Todos los demás, por más que le están hablando, le están diciendo, Pablo, tuve un sueño, Pablo, a mí me habló Dios, él no le hace caso. Entonces, ¿por qué? Porque no son Torah, porque no son instrucciones, son ideas, pensamientos, manifestaciones que son respetables, pero no es Torah. Entonces, si una persona viene acá y me habla, otra vez voy a hablar de esa forma, ¿no? Con que el Espíritu le dijo, el Espíritu le habló, el Espíritu le mostró, pero no hay Torah, no hay escritura, no hay profecía, no hay textos, simplemente en su cabeza apareció. Es como para que, gracias hermano, adelante, siga adelante. También el apóstol Pablo experimentó lo mismo. Él mismo dice que sentía una influencia que quería decirle que no se vaya allá, pero él no hacía caso porque no es Torah y no es profecía. Y él, de acuerdo a la Torah, tiene la promesa y el objetivo de que tiene que ir a Jerusalén. A ver, nota 23. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo no se cargó con esto que le decían. Si vos te vas allá, te va a pasar esto. ¿Se acuerdan que a Yeshua también le decían, maestro, querés irte allá?
y los judíos querían matarte, pero él decía, es necesario que yo vaya, tengo que ir y que se haga lo que el Padre quiere. Miren lo que dice acá en Hebreos 13:12. Por lo cual, también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su sufrimiento, su vituperio. De igual manera, Yeshua sufrió y murió fuera de las puertas de la ciudad para hacer santo a su pueblo mediante su propia sangre. Entonces salgamos al encuentro de Yeshua fuera del campamento y llevemos la deshonra que él llevó. O sea, hablando que nuestro maestro también, para hacernos a nosotros consagrado al Eterno, tuvo que confrontar con la muerte, tuvo que derramar su sangre, dice. Entonces sigamos nosotros su ejemplo y avancemos también, aunque muchas veces tenemos que ser deshonrados, así como nuestro maestro fue deshonrado. Eso es tener fe. Hay que avanzar, hay que avanzar. Bueno, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Fíjense qué versículo más especial, ¿no? Les voy a, no sé si, a ver, les voy a compartir, hasta aquí, les voy a compartir. Este versículo es especial. Ahora, acá no sabe. Voy a compartir un rato primero aquí. Es importante, ¿no? Que podamos compartir este versículo. A ver un poco. Acá no sabe. ¿Dónde? Sí. Ah, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Hechos. Hechos 20, versículo 24. Esto tenemos que memorizar, ¿no? Este versículo, aprendernos bien. A ver, así se hace. Miren cómo les voy a copiar. Les voy a copiar. A ver, ahí. Copiar. Ahora volvemos a la transmisión. Vamos a ver si puede pasar todo. No pasa todo. Es largo. Es largo. No pasa todo. Ahí pasa un poco, ¿no? Ahora, pues ustedes pueden entrar después más. Acá en el WhatsApp les voy a poner. Acá. Pero de ninguna manera, pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo, dice, atiendan bien, ni estimo. Preciosa mi vida, no es que no estima su vida, sino para sí mismo. Él siente que hasta aquí el Todopoderoso ha obrado grandemente en su vida. Así siente el apóstol Pablo. Por lo tanto, él cree que todo lo que él está viviendo es porque el Todopoderoso le permitió. Y qué bueno eso. Qué bueno que uno pueda entender que la salud, la fuerza, todo lo que tenemos es cosa que el Todopoderoso nos tiene que dar. O sea, que nos está dando, nos da para poder seguir adelante. ¿Y qué es lo que le da, le hace valioso? Con tal que acabe mi carrera, dice. Él tiene una carrera, ¿no? Una meta, con gozo, gozo. Yo por eso digo también, las personas que se sienten con gozo en los ministerios donde están, en las congregaciones donde están, sienten que realmente están felices ahí. Yo no les quiero interrumpir. Otra cosa es si las personas quieren saber. Yo, por ejemplo, no me sentiría más bien en una congregación donde solamente tengo que estar sujeto a reglas manejada por hombre. No me sentiría bien así, ni tampoco quiero ser una congregación donde todos tengan que hacer lo que yo digo o como yo digo. No.
quiero que hagamos las cosas como la Escritura dice y de acuerdo a cómo creemos que la Escritura nos beneficia en nuestra vida. Ahora uno diría, ¿y si veo algo que no te gusta y no te agrada? Bueno, para eso el Padre nos dio libertad, libre albedrío. Cada uno rendiremos cuenta de nuestro acto, ¿no? Bueno, y después dice, y el ministerio que recibió el Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nota 24. Pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Eterno, Yeshua. Tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Bueno, y ahora, versículo 25. He aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y esta es la parte triste de muchos, porque Pablo probablemente tenía el presentimiento de que tal vez no voy a regresar. No es que lo aseguró, es que tanto estar escuchando que te va a pasar esto, te va a pasar aquello, te va a pasar esto. Es como que Pablo podía sentir que tal vez yo no regrese, ¿no? Porque, eso se refleja en la vida que tuvo también Yeshua. Él también ya sabía que si iba a Jerusalén en aquella época para los tiempos de la Pascua, tal vez ya ahí iba a terminar. Entonces Pablo también está sintiendo así. Tal vez está llegando el momento en que ya no voy a más poder hacer estos recorridos, por eso quiero compartir con ustedes un buen momento. Y eso es tan importante. Una vez yo les dije que para mí cada prédica, cada estudio representaba como si fuera el último que estamos haciendo. Hoy les voy a comentar esto un poco porque a modo de un pequeño homenaje, vamos a decirlo así, a un hermano que yo conocí hace mucho tiempo en la congregación donde estaba y con el cual compartimos muchas cosas. Él es peruano, ¿no? Y em, ayer, ¿no? Me enteré que falleció. Ayer me enteré que falleció. Y fue, la verdad que una noticia muy triste, porque él literalmente es una persona que joven, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, todavía joven. A ver, todavía joven, no tan joven, ¿no? Pero bueno, el Todopoderoso eh, decidió que hasta aquí llegara su vida. Entonces me puse yo a pensar, ¿no? Me puse a pensar. eh, un predicador, aquí está, se llamaba Pastor David Cercado Ruiz, Misión de las Buenas Nuevas, Perú, 8 de diciembre de 1967, ahí está, 9 de julio del 2024. Entonces, creo que no alcanza 60 años, ¿no? Y em, falleció, ¿no? Se llama David Cercado. Lo conocía en Perú muchas veces. Compartíamos la palabra, compartíamos actividades que hacíamos. Entonces yo podía pensar que muchas veces le he visto. Estoy en el grupo, o sea, en la amistad en Facebook. Siempre veía que estudiaba la palabra, compartía. Y es una persona bien sencilla, ¿no? Bien humilde. Puedo decir eso porque le conocí. eh, y también, tal vez en estos tiempos no tenemos más contacto, ¿no? Pero también em, pude ver, siguiendo sus redes sociales, con la sencillez que compartía, ¿no? Y bueno, su vida se dedicó a este ministerio donde él está. Se sintió cómodo ahí, le enseñó a su familia también la enseñanza que él tuvo y visto que su familia también todas están bien, crecieron, sirviendo a Dios. Y eso para mí es una honra y una alegría y algo que merece valorar de las personas cuando cumplen su ministerio, ¿no? Cuando cumplen el objetivo, ¿no? de su ministerio. Y así entonces
quería mencionarle a este varón de Dios, este siervo de Dios, que ayer se fue, es peruano y está siendo velado. Le conocí en Perú, estuvo también por Paraguay, Bolivia. Pasamos muchas cosas. Vivió la vida que el Todopoderoso le permitió, ¿no? Y bueno, entonces, como para poder tener en cuenta lo que ahora Pablo está diciendo, ¿no? Eh, ¿Dónde me quedé? Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. Siempre en mi vida también yo digo, ¿será que esta va a ser la forma también que uno va a acabar su carrera, ¿no? Donde el Todopoderoso nos puso, ¿no? Porque nosotros estamos en este lugar porque el Todopoderoso nos pone. Yo no estoy acá porque yo quiero. Él decidió, Él eligió ponernos acá y ahí estamos por eso. Entonces, Pablo así testificaba, ¿no? Hasta que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Que el Todopoderoso así nos permita terminar. Bueno, continuemos. 25. Ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea que yo les compartí. Llegué a hacer la tarea que el Padre me encomendó. Ahora cuando dice limpio de la sangre de todo, es que si ustedes no aceptaron o no quisieron escuchar, bueno, fue su causa y su responsabilidad, ¿no? Por ustedes mismos. Veamos lo que dice la nota 26. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa. O sea, muerte eterna significaba que quedaría fuera de los planes de Dios, ¿no? Si es que eh, queda fuera de los planes de Dios, no va a ser porque yo no les hablé, va a ser porque les hablé, dice el pastor Pablo. Y eso es lo que también siempre yo trato de hacerle entender a las personas, eh, que es heredar la vida eterna. Tenemos un estudio inclusive que qué haré para heredar la vida eterna, se llama, ¿no? Es importante ese punto tener en cuenta. Jeremías 1:17 dice, levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordené decir. No les tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. No les tengas miedo, dice, sino que haré que parezcas un necio delante de ellos. Anda a predicarle, decía Jeremías. Ezequiel 3:17 dice, Hijo de hombre, te he puesto como centinela o atalaya, dice en otras partes, para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Entonces, de estos textos, probablemente Pablo está justificando aquí que le dice, soy limpio soy limpio de la sangre de todos. Soy limpio de la sangre de todos. Yo les comuniqué, les hablé y les dije lo que la Biblia dice. Ustedes ya, depende de ustedes si la aceptan o no. Por tanto, mirad, versículo 28, por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y acá hay una cosa interesante. Acá dice que el Señor ganó por su propia sangre. ¿De qué Señor estamos hablando? Veamos lo que dice en la Nueva Traducción Viviente para entender más literalmente. Entonces, cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Elohim. Alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos.
comprada. Miren lo que dice. Cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia comprada con su propia sangre. O sea, Pablo está diciendo, o sea, el escritor está diciendo que Dios compró esta iglesia con su propia sangre. Entonces cualquiera entendería quién es el que derramó su sangre, Yeshua. Entonces ese término de decir su propia sangre, Dios no tiene sangre. Dios no tiene sangre. Entonces, ¿Yeshua es Dios? Ahí está la pregunta. Es una forma de explicar que el Todopoderoso preparó su ungido, su Mashiach, y le puso como su hijo, como parte suya, para que pueda restaurar nuestros corazones, para que pueda rescatar nuestras vidas. Entonces nosotros hoy, escuchando este mensaje, recibiendo este mensaje, somos parte también de esa promesa y de la misma forma valoremos y cuidemos a los hermanos, al rebaño, dice acá, ¿no? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Esta es una parte dura, me queda poco tiempo, pero lobos rapaces. ¿A qué se referirá? Después de mi partida, después de que yo ya no esté aquí con ustedes, tanto acá en Éfeso, en Troas, en Mileto, en toda esta región, van a venir un montón de personas a meter ideas opuestas a los que le he hablado. Y eso yo he experimentado entre muchos hermanos. La verdad que he experimentado. Vamos a ver unas cuantas notas y después ya voy terminando. 29. Sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán el rebaño. Ya esto lo había testificado, o sea, lo va a testificar a Timoteo en 4:1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente, cuando habla del Espíritu Santo se refiere a su Torah, a su palabra, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Miren, algunos se apartarán de la fe verdadera, dice. Seguirán espíritu engañoso y enseñanzas que provienen de fuerzas opositoras, es la palabra demonio. Entre nosotros va a haber personas, y ya hubo, yo ya conozco varios, que se van a ir en contra de esta palabra, porque ya entendieron diferente, porque ya aprendieron diferente, y nosotros nos quedamos con supuestamente las falsedades. Bueno, eso estaba diciendo ya Pablo a Timoteo. 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua, que son revelaciones de la Torá, de los profetas. ¿Qué dijo Yeshua? Que él hablaba lo que dice la Torá y los profetas. Yeshua no hablaba por su propia cuenta. Él mismo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo hablo lo que dice la Torá y los profetas. Y la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Segunda de Pedro 2:1. En Israel también hubo falsos profetas, dice, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos le enseñarán con astucia, ¿qué van a enseñar? Herejías. Ya que a mí me dicen el rey de los herejes, probablemente soy yo, ¿no? Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es una herejía? Algo que se va en contra de lo que la Torá establece. Destructivas. Y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Negarán al Señor. Negarán al Señor no simplemente significa que negarán a Yeshua. Negarán lo que aprendieron de Yeshua. Y esto les va a traer casi ruina, dice. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del, atiendan bien, ¿cuál es el objetivo de estos grupos? Dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Qué duro esto es, pero bueno, así está diciendo. Finalmente, 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos,
Os encomiendo, ¿a quién? A Elohim. Atiendan bien. Os encomiendo a Elohim y a la palabra de su gracia. Esta palabra también quiero que me copien. Copien. A ver los que puedan copiar, copien y peguen en donde puedan. Copien y peguen. 32. 32. Qué cosa, ¿no? ¿A qué cosa Pablo encomendó a sus compañeros? ¿A qué? A Dios y a la palabra de gracia. A Dios y a la palabra de gracia. Así dice allí. A Dios, a ver, y a la palabra de gracia. Ahí está. Hermanos, os encomiendo a quién? A Dios. Os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios. Os encomiendo a Dios. Y a la palabra de su gracia. Perdón. A la palabra, esto no quiero que se olvide, de su gracia. La palabra de su gracia, la palabra, vamos a ver cómo dice una traducción viviente. Una traducción viviente dice, y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo, junto con todos ellos. Amén. Y bueno, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, eso siempre yo les digo a los hermanos, que algunos, ustedes saben que me habían tildado de ladrón, ratero, estafador, que quiero robarle a los hermanos. Vean, yo no tengo dinero, riquezas, no tengo autos de lujo, apenas me muevo, Dios me da todo lo que necesito. ¿Cómo descubrí quién predica con honradez, con sinceridad? Siempre está en el nivel que Dios quiere que esté. Nunca está más allá del nivel que Dios permite. Siempre tiene lo básico, lo necesario. Y yo veo eso en mi vida y por eso le agradezco mucho al Padre. No tengo a nadie que decirle que le quite algo, le robe algo. Pablo también, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Si tenía que yo conseguir algo, el predicador, si no hay apoyo, si no hay ofrendas, no necesita estar gritándole a todo el mundo, son unos malvados que nos ofrendan. Él puede trabajar, él puede trabajar y en su rato libre predicar. Aunque siempre es bueno que los miembros entiendan, ¿no? el servicio que hace uno al predicar, pero eso no se puede lograr metiéndole en la cabeza a la gente por amenazas. Eso tiene que salir de su corazón. Si alguien quiere servir, quiere apoyar, tiene que salir de su corazón. En todo he enseñado, versículo 35, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Así que si quiero ayudar a alguien y no tengo plata, me voy a trabajar y le voy a ayudar. Más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Así que si ustedes quieren ser bienaventurados, aprendan a dar. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, de rodillas. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. Finalmente Pablo viajó, esta vez rumbo ¿a dónde estaba viajando? Acá tenemos el mapa. Acá vemos, está en Mileto. De Mileto va a ir a este lugar que se llama Nido. Y después de ahí a Mira. Y después ahí a Patfos. No, Patfos todavía no. Después ahí a Sidón, Cesarea, Jope,
Jerusalén. Jerusalén. Así. Este es el destino que Pablo va a usar. Amén, hermanos. Y bueno, shalom. Gracias por haber compartido hoy con nosotros. Será hasta el próximo miércoles. Puede ser que continuemos con Hechos o, de lo contrario, empecemos un estudio sobre escudriñando la Escritura. Todo dependerá de cómo está el ambiente aquel día. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.